recibir el premio Elegidos para la Gloria de hace poco del programa de Días de Cine, dijiste que el cine se había entremezclado tanto con la realidad de tu vida que ya no sabía qué era verdad y qué era ficción. ¿Esto es más que una metáfora de haber tenido una carrera larga? O sea, ¿hay confusión de recuerdos en tu cabeza? Pues mira, es tanto el tiempo transcurrido desde que yo empecé a estar en los escenarios que llega un momento en que no se cuestiona todo. Es verdad. Pero sí, un poco más allá de la metáfora puedo decirte que no es exactamente que confunda ambos aspectos de mis recuerdos, ¿no? Ambos campos de análisis. Uh-huh. Pero sí que la impresión que te dejan aquellas cosas, incluso las que sueñas. De verdad, esto tiene mucho que ver con la vida de todos. Todos soñamos. Y muchas veces tenemos la impresión y nos deja una marca en nuestro ánimo, en nuestro estado de ánimo, tan poderosa como lo vivido realmente. Uh-huh. Y a eso me refería, ¿no? Un poco recordando a Calderón de la Barca también, supongo que era a propósito. Claro, exactamente. Que además es una época fascinante esa porque mientras Calderón estaba reflexionando sobre la naturaleza de la realidad, como digo yo, Descartes, y no de Baraja precisamente, estaba también más o menos en la época reflexionando sobre la naturaleza de eso que llamamos realidad. Vamos a volver a eso de los clásicos, pero por ejemplo, ¿tú te acuerdas de todos los trabajos que has hecho en más de 60 años de carrera? No. Pero sí recordarás alguno con más cariño. Sí, recuerdo, claro que recuerdo. ¿Cuál es el que recuerdas? No, recuerdo muchos. Uh-huh. ¿Quieres dar nombres? No, ¿sabes qué pasa? No, la persona menos apropiada para decir, dime una película que sea la que más te guste, o una cantante que sea la que más te emociona, o una canción. No, porque tengo muchas. Entonces me cuesta muchísimo elegir. No, lo que yo quería decirte con que no me acuerdo de todas las cosas que he hecho, es que he hecho muchísimas. Y a veces, en alguna entrevista, en la tele o en radio, de pronto ponen algún fragmento de algo, digo, ¡ay! No me acordaba. Si salgo yo. Sí, y no, es verdad, no me acuerdo, no lo tengo todo presente. Me acuerdo de muchas cosas, pero de algunas otras no. He hecho tantas cosas, por ejemplo, en televisión hace muchísimos años, que algunas de ellas digo, Dios mío, esto está fuera de mi radar así concreto, ¿no? Si vas tirando del hilo, pues es verdad que ya empiezas a recordar también otras cosas. Pero es que han sido muchas y no lo digo como excusa, es que es verdad y en campos muy distintos. He hecho mucha tele, he hecho muchísimo teatro y muchísimo cine. Y también he hecho radio. Sí, sí. Tengo varias cosas. Tengo un proyecto al que he sido invitado por Carlos Álvarez, el gran barítono de nuestra lírica. Tiene un proyecto hermosísimo que hace su programa piloto ahora este año, que se llama Ópera Estudio de Málaga. Maravilla. Y yo ha decidido Carlos, con quien me une una gran amistad desde hace muchos años, y tenemos una admiración mutua enorme. Yo hacia él, pues como es lógico, él hacia mí todavía, me pregunto por qué, pero bueno, también he hecho cosas y parece ser que le han llegado aquí al pensamiento y al corazón, y me ha llamado para colaborar con él en la parte actoral, para que yo forme a las personas, a los cantantes y a las intérpretes, en ese aspecto actoral que toda persona que se sube en escenarios, bien sea para cantar, bien sea para hablar, tiene que tener. Entonces, como es cierto que en ese programa se van a poner en pie tanto óperas como zarzuelas, pues él ha considerado que era necesario que dentro de la formación que se les va a dar, porque es un proyecto muy hermoso en el que se convoca a una serie de personas, se seleccionan a cantantes femeninas y masculinos a nivel internacional,
se les va a dar una determinada formación de excelencia y se va a hacer un trabajo sobre un proyecto concreto. Un proyecto concreto cada año. Y luego se va a exhibir en el Teatro Cervantes de Málaga y se va a extender en los sucesivos años a toda la red de lírica, de teatros de lírica del país, en principio en Andalucía, y según vaya creciendo el proyecto, eso. Es un reto, ¿no? Porque un arte tan minoritario como es la ópera cada vez más, supongo, ¿no? Bueno, hace ya muchos años que es un espacio creativo un poco reservado inevitablemente por los costes, a no demasiada gente, pero es muchísima gente la que sigue con auténtico fervor la ópera y la zarzuela, y cada vez más también. Está creciendo muchísimo, muchísimo. Yo he terminado hace poco unas representaciones de Pan y Toros que dirigió Juan Echanove en la parte escénica y el maestro García Calvo en la parte musical. Y ha sido extraordinario ver la respuesta. Cómo han acogido esta propuesta de Juan, que por cierto le han dado el premio de dirección escénica. ¡Qué maravilla! Ahora sí, de Ópera 21, sí. Y es muy, muy gratificante hacer proyectos nuevos. Eso no quiere decir que no haya que investigar mucho y atreverse para difundir cada vez más estos aspectos de la creación escénica. Lógicamente, si habláramos de danza, pues las personas que trabajan en danza te dirían lo mismo. Claro. Es necesario ahondar, es necesario difundir, hacer una labor de pedagogía y de entrega apasionada a algo que realmente sin esa entrega y sin ese plus que dices, bueno, voy a apartar a otro tipo de proyectos que tengo para apoyar esto. Eso es lo que tengo por un lado. Y luego tengo por otro lado, hay un montaje de Don Pasquale que se va a hacer en el Abao, en Bilbao, y el director de escena ha decidido confiarme una creación con un personaje menor, pero que quiere extender en importancia como actor. Entonces yo voy a... Emiliano Suárez, que es el director de escena, ha decidido esto, me lo ha encargado y yo estoy realmente feliz, pero al mismo tiempo diciendo, ojo, porque la intervención, él ha inventado una lectura, un espacio con una atmósfera muy determinada para que sea lo que acoge el lugar donde ocurre toda la trama de Don Pasquale. Y el personaje mío, que es el notario, va a crecer mucho en la parte actoral. No en la parte musical, porque esa es una parte que no se toca. ¿No? Entonces, esas dos cosas las tengo ahí. Estoy escribiendo. Hace tiempo que estoy escribiendo. Tienes un libro con Ana Martín Coello, ¿verdad? Que se llama La Palabra Mágica, también está en librerías. Pues sí. Y se puede ver tu película en plataformas, que es Alguien que cuide de mí, que dirigió Daniela Fajardo, ¿no? Y Elvira Lindo. Sí, Daniela Fegerman y Elvira Lindo. Se puede ver la peli. Es una peli que a mí me parece estupenda y muy necesaria porque habla de muchas cosas. Visibiliza a tantas mujeres que en los años terribles del VIH no tuvieron el espacio de atención necesario, estaban escondidas, porque si el VIH ya era algo estigmatizante, totalmente, pues para las mujeres más aún, porque la propia sociedad no podía comprender que una mujer pudiera tener esto, porque estaba... se colocó en el lado tabú. de los gays y de los drogadictos, no se sabe por qué, porque había hasta niños. Es decir, todos los prejuicios que existían y la negación de la realidad llevaron a una poca visibilización, pero no solo eso, a una menor atención, a
a enclaustrar a la gente en un lugar del que, además de padecer la enfermedad, ni siquiera podían decirlo, sentirse acompañadas, ¿no? Y esa parte es una parte esencial de la película, ¿no? La protagoniza Emma Suárez y Aura Garrido. Y Aura Garrido, sí. Que habla también de las relaciones, sobre todo. De madre e hija, el paso del tiempo y cómo 3 generaciones tienen la dificultad de entenderse más allá de la simple diferencia de edad, porque pertenecen a un mismo sector de actividad, que es la cultura, es en este caso el teatro, ¿no? Pero el hecho de que se hable de que pertenezcan a las 3 al teatro, lo único que hace es ver las dificultades que hay, las competencias, las inseguridades, las rivalidades que existen dentro de una profesión. Que es también un clásico, ¿no? La rivalidad entre actrices. ¿Sí? Claro, pero aquí encima son familia. Con lo cual, está mostrando cosas que son muy identificables por la gente, porque el hecho teatral no es nada apartado, o no está apartado de la sociedad, de los sentimientos que todos y cada uno de nosotros tenemos respecto a la vida, de cómo entendemos el mundo. En ese sentido, yo creo que la película es además muy, muy, muy valiosa. Y el personaje que me regaló Elvira Lindo, que escribió ese personaje maravilloso de Pedro, pues ha sido una grandísima oportunidad de entrar en un tipo de trabajo un tipo de perfil de personaje que yo no había interpretado hasta el momento. Habiendo hecho, desde el Rocky Horror Show, que era la gran transgresión en aquella época, además, en 1974, creo recordar el año en que se estrenó, hasta llegar aquí a este Pedro de Alguien que cuide de mí, lo que para mí tenía de extraordinario era que un hombre, en principio gay, o decididamente gay, él se enamoraba locamente de una mujer. Y entonces las ideas preconcebidas sobre lo que deben ser las relaciones entre las personas y nuestra incapacidad de aceptar que todo lo que no sea amor en la vida es un error. Los grandes errores que hemos cometido a lo largo de nuestra historia son faltas de amor, en realidad. Muy debajo, empiezas a sacar. Claro que hay falta de amor. El amor en un sentido total o incluso en el romántico, me da igual. Porque el romántico, pues es uno que forma parte ahí de ese todo. Pero lo que mueve el mundo realmente hacia el bien tiene que ver con el amor. La generosidad, el desprendimiento, la solidaridad, el concepto de justicia, de no maltratar a nadie que tengas enfrente, en fin, un montón de cosas. Y ese personaje me parece riquísimo y está lleno de matices que, cuando tienes un personaje así de hermoso, pues te pones, lo aprovechas, te pones muy contento porque realmente hay muchas sutilezas que están expuestas ahí y que yo creo que francamente han quedado plasmadas, ¿no? Entonces, tengo esa película, tengo lo que te he contado y tengo que estoy escribiendo. No paro de escribir porque estoy con guiones, con proyectos que tengo ahí para plataformas y esas cosas. Y estoy un poco con mis memorias. Eso es interesante, ¿no? Porque llevas desde La Gran Familia, ¿no? Que tenía 7 o 8 años. Sí, más o menos, sí. Sí, creo que sí. Para que además, como luego se estrenó más tarde, porque fíjate que es curioso, cuando yo ruedo primero La Gran Familia y la segunda película que ruedo es Atraco a las 3. De Forqué. Forqué había hablado con Pedro Masó y vio copión de la película y te dijo, yo quiero que esté el niño. Y se inventó... Este críspulo tan encantador, ¿no? Bueno, sí, pero el caso es que se inventó una secuencia. Una secuencia donde no había niño. Donde no había niño y donde no cabía ya más metraje, ya lo tenía muy calculado, pero quería que yo estuviera. Finalmente pudo poner nada más que una secuencia, porque todo lo demás le sobraba. Pero
consiguió que yo estuviera. Y curiosamente se estrenó primero Atraco a las 3 que La Gran Familia. Sí, entonces tendría 6. No, tendría 7 u 8, creo yo, Creo yo. Porque una cosa es el año de rodaje y otra el año de estreno, ¿sabes? Y esas memorias, creo que te he oído hablar de ellas en alguna ocasión, ¿no? La importancia de no solamente la evolución de una profesión, sino la evolución de un país, ¿no? Claro, esa es la experiencia que yo voy a contar. Yo como niño he vivido cosas que los niños no vivían. Uh-huh. Y tenía inevitablemente que o bien estaba atento a lo que pasaba o me daba cuenta yo de lo que pasaba o bien estaba en un mundo aparte. Uh-huh. No. Yo estaba bastante consciente uh-huh. de qué pasaba alrededor. Al mismo tiempo que lo de la fantasía, O sea, esto es como una historia de amor y fantasía. Estrella del rock, cantante comprometido, esa broma que decían de Bono. Yo vivía la fantasía de una profesión que era el gran juego y al mismo tiempo yo hablaba de cosas que los niños no solían hablar porque no frecuentaban ambientes donde los adultos se relacionaran con un niño de esa manera. Es cierto que mi caso es un poco especial porque la gente hablaba de todo delante de mí, de la manera más natural. Uh-huh. Y yo de la manera más natural estaba así, mirando a uno, mirando a otro, mirando a una, a otra, hablaban de la vida, de todo, de las taquillas, cómo iba el chivato de este teatro, quién estaba con quién no, si esta persona la habían metido por aquí o por allá en un trabajo y la verdad, pues no, está muy bien. Pues yo creo que cosas pequeñas que conforman el día a día y que un niño pues normalmente está jugando con sus amigos, con sus padres en la cosa, el colegio, jugar y nada más. Yo jugaba, pero al mismo tiempo tenía la conciencia. Sí, la conciencia y esa cosa extraordinaria de pertenecer a una profesión donde tantísima gente, de espacios mentales distintos, lugares, huecos sociales, económicos, de concepción del mundo tan distintos se juntan para hacer una película. De libertad, en una cierta época también era un espacio de libertad, ¿no? Decía Fernando Fernán Gómez sobre eso. Claro, eso sin duda. Durante mucho tiempo... Uh-huh. Los comediantes. Claro, estábamos en la vanguardia social de esto. Yo creo que ahora nos han pasado... Por encima muchísimo. Pero es verdad, era una profesión muy, muy avanzada, muy libre y muy seria, porque se parecía mucho al juego, uh-huh. que yo, al juego que todos los niños, la manera de entender el juego de los niños. Hacerse pasar por otro, ¿no? Claro, y con una seriedad tremenda. Es decir, si los niños están, oye, mira, esta realidad aquí, esto es el mar, y esto si te caes aquí no vale. Y te lo crees y te entregas a ellos, no vale porque te has caído al mar. Con esa inocencia y esa capacidad de crear uh-huh. realidad, uh-huh. a partir de un acto voluntario con la imaginación, uh-huh. ¿no? Eso que cuentas me lleva a dos preguntas que están relacionadas. Una, que no es tan habitual que un niño actor se convierta en un adulto actor y que haya perdurado tanto, ¿no? ¿Cuándo fue el momento? ¿Recuerdas algún momento que dijiste, yo quiero hacer esto? Tus padres no te dijeron en ningún momento, bueno, niño, ya está bien del juego, ahora estudia algo serio, estudia Derecho o Ingeniería y ya vamos a hacer algo serio. No sé si hubo un momento así o fue un continuum en tu vida. En realidad es esto segundo que dices. Porque yo, de alguna manera, tenía todo el tiempo la sensación de estar... viviendo lo que quería vivir. Uh-huh, uh-huh. O sea, no hubo un momento en el que yo dije, bueno, yo ahora quiero ser actor. Uh-huh. No, yo era actor desde siempre. Yo me sentía eso, un continuum. Uh-huh. Estaba en un ambiente, empecé... ¿Cómo se explica esto? Bueno, mi familia, una familia pues, de trabajadores muy, muy humilde. Siete hermanos. Sí, entonces... mis padres se trasladaron a Madrid desde Ciudad Real en busca de mejor educación, más oportunidades para sus hijos en el momento antes de que empezaras tú a trabajar. Yo nací en Ciudad Real, pero a los 11 meses
de vida, me trasladé con toda la recua aquí a Madrid. Mi primer año lo cumplí aquí en Madrid. Entonces, en aquella época había dentro del imaginario del pueblo español, una cosa que tenía que ver con un hijo artista, un hijo torero. ¿Sabes? Ay, Dios mío, ¿qué sería? Entonces yo era un polvorilla tremendo, iba haciendo números todo el tiempo por todos los lados. Y mis padres me mandaban algún verano, esto de muy, muy, muy niño, con mi tío Pedro Ferrari y mi tía Nieves, que ella era hermana de mi padre. Ellos eran feriantes. Imagínate. Feriantes. Iban por Andalucía, por Castilla, por La Mancha, porque eran también manchegos. Y la verdad es que ellos tenían un látigo y una caseta de tiro, pero iban de una ciudad a otra. Bueno, ciudad, a veces eran ciudades, a veces la mayoría de las veces eran pueblos, ¿no? Pero bueno, para montar un látigo pues había que disponer de un buen espacio. Y entonces me hacían fotos, venga, sentado en la caseta de tiro, vestido de torero, y entonces a mí eso me divertía enormemente. A partir de ahí, pues, ¿qué ocurre? Pues que cuando nos llevaban a misa a los niños los domingos, pues había un cura que siempre decía, venga, cántale algo a la Virgen, te doy un bombón. Y entonces yo le cantaba algo que me inventaba o lo que sea, y se mataba de risa todo el mundo conmigo. Y un día pues les dijo, oye, mira, me gustaría que los chavales del Colegio de La Paloma, que era un colegio de estos de formación, un centro de formación profesional, lo vieran. Sí, venga. Entonces me subieron encima de una mesa, les canté yo ahí una cosa y se formó la revolución. Se corrió la voz por el barrio y de pronto en la kermés del barrio, que cante Pedro Mari, que suba Pedro Mari. Pues ya está, y ahí me subía. ¿Qué barrio era? ¿En qué barrio vivía? En Sánchez Preciado, al final de Francos Rodríguez, muy cerca del Colegio de La Paloma y esto, ¿no? Entonces se llamaba San Nicolás el barrio y eran unas casas que habían hecho para familias numerosas de las artes, de trabajadores que habían estado en artes gráficas. Mi padre trabajaba en el periódico Lanza, en Ciudad Real, antes de venirse a Madrid. Luego trabajó en ABC, como plegador mecánico. Encuadernador y plegador mecánico y eso. Y él, en sus horas libres, además encuadernaba libros que le encargaban, y eso pues porque había que trabajar eso y todo más para sacar adelante a la familia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese imaginario colectivo de un niño artista en el barrio se convirtió en un proyecto global. Global. O sea, todos te alentaron, la familia, el barrio, los amigos. Todo, qué bien, este niño tiene que ser artista, este niño tiene que ser artista. ¿Y no había celos entre tus hermanos siendo No, nunca, jamás. Interesante. Jamás. Primero, porque mis padres nunca me trataron de manera especial en ese sentido, más bien al contrario. A veces a mí me daban, cuando ya iba creciendo un poquito, me daban, si mis hermanos con esa misma edad habían tenido uno, yo tenía la mitad o menos. Ya. Y me decía mis padres, para que no te creas más que tus hermanos. Ya. ¿Sabes? Bastante tienes con las cámaras, ¿no? Claro, entonces es así, empecé a ir a concursos de radio, a cantar. A mí me ha presentado Bobby de Glané, gente así, o sea, los históricos, ¿no? Una cosa verdaderamente extraordinaria. Y en una actuación, porque a mí me llevaban a festivales con grandes figuras. Y yo no, eso sí que yo lo pienso con el tiempo y digo, pero bueno, ¿cómo llegó esto a ser? Porque Carmen Sevilla, Estrellita Castro, no sé qué, y allí estaba el enanillo cantando sus canciones mexicanas o lo que fuere. Entonces, en una de estas, Estrellita Castro dijo, tenéis que llevar al niño a que lo vea Pedro Masó, que va a hacer una película con muchos niños, y eso que era La Gran Familia. Y ahí estás. Y entonces ahí estoy, pero yo ya había ido a concursos de radio que presentaba Juan de Toro, bueno, no sé, grandes figuras de la radio de la época, y ganaba todos los concursos.
No, unas veces me regalaban unos patines de hierro. Me acuerdo cuando me regalaron los patines, bueno, me regalaron, sí, porque gané el concurso ese, ¿no? Y unos patines de estos que eran todos de hierro, que se abrían y se cerraban, que hacían, bueno. Con unas cuerdas. La única acera que había en el barrio mío entonces, había una sola acera en un sitio, un trocito muy corto, y estaba hecho con ladrillos de estos que están marcados con relieve, y no te puedes contar lo que... Era tremendo aquello, tremendo, era una cosa extraordinaria. Y bueno, pues así empezó. En mi triunfo, cada vez que yo trabajaba o me veía en la tele o en teatro o lo que fuere, o en una película, era un poco digamos, el triunfo colectivo. Ya. Y eso no es único, supongo. No es único, supongo, en España, ¿no? Porque ese era un sueño, de alguna manera, una salida mental que había. Dice, pues si esta persona puede hacerlo, yo también. Luego la realidad es bien otra. Es muy difícil salir de entornos duros, complicados, donde económicamente la cosa está mal. En fin, no es lo mismo el esfuerzo. Eso conecta con la otra pregunta, aunque no tiene que ver con lo económico, porque un niño que ha visto cosas del mundo de adulto, muchos niños que empiezan en la actuación se convierten en juguetes rotos. Ah, sí. Y no fue tu caso. No sé si esto tiene que ver con tu propio carácter, con tu entorno, con tu familia, con tu formación, que empezaría en algún momento. Sí, claro. Viviste con 20 años la movida y, bueno, todo ese torbellino que fue, y sin embargo nunca ha dado la impresión de que estuvieras ni siquiera en ese borde, ¿no? Pues mira, es mérito para empezar de mis padres, que no se convirtieron nunca en recaudadores o en explotadores de una cosa. Era una ilusión real que se iba materializando, pero yo era un niño. De hecho, no sé si fueron con 11 o 12 años, nos propusieron seriamente un contrato para ir a Hollywood. Pues yo había hecho ya películas coproducidas con Estados Unidos, había hecho una película con John Ireland, que hacía de mi padre, y Diane McBain, que hacía de mi madre. A la sazón, pues John Ireland, un actor que ha trabajado con Houston, con John Ford, en fin, un actor muy importante, y Diane McBain, que era la rubia de Gigante. O sea, por ejemplo, y protagonista de una serie que era 77 Sunset Street, que era de investigadores y eso. Bueno, había hecho varias películas. Les ofrecieron un contrato inicialmente de, no sé si eran 5 o 10 años, para que yo fuera a Hollywood a rodar, a no sé qué. Mis padres podían ir a verme no sé cuánto, 2 o 3 veces al año, todo pagado, con institutrices, no sé qué, no sé cuál. Mis padres dijo no. El niño es un niño, no puede irse a esto, y una cosa es que haga películas o haga algo de teatro, pero está aquí, va al colegio, tiene su educación con sus padres y es un niño. Cuando sea mayor y sea adulto, pues que haga lo que quiera, pero esto no. Y eso es una muestra de que realmente ahí había la asunción de una responsabilidad y de un amor por tu hijo, ¿no? O sea, que no lo utilizas. Luego yo he tenido también la suerte de no creerme nada. Yo no he ido nunca ejerciendo de actor conocido, porque en algunos momentos de mi vida he sido muy conocido. En algunos momentos de mi vida me paraban por la calle continuamente y no... Y eras un galán de la época. En algún momento determinado. Pero también en algún momento determinado he pasado por la calle absolutamente sin que nadie se diera cuenta de quién soy. Y yo me di cuenta rápidamente de que esto es una montaña rusa que sube, baja, la vida da muchas vueltas, y que en realidad lo que uno tiene de valor no está en el escaparate, sino en el recuerdo, tantas cosas, en el recuerdo que dejas en la gente. El ir a un sitio y yo te vi en el año tal, esto, o yo te sigo desde tal función o desde tal, y tienen un recuerdo
amoroso de ti. Ujú. Tienen un recuerdo que les conforta. Hay personas que me han dicho, no sabes lo que me marcó verte en La vida de sueño, o lo que me... Yo qué sé, lo que me emocioné con este otro montaje o con... Eso es lo que verdaderamente permanece, ¿no? Es como un poema que dice, pues es lo que permanece, lo único que nos consagra. Lo que permanece ahí es menos, es más sutil, es menos escaparate, es una experiencia que tú notas que alguien que te ha visto en un trabajo ha sido marcado para bien en su vida y tiene un hermoso recuerdo de eso. Yo tengo un recuerdo clavadísimo y es de tu actuación como Quereas en Calígula de Albert Camus, que dirigió José Tamayo en el Teatro de Bellas Artes. Yo tenía 15 años. Y también tengo el recuerdo en aquella época de que el teatro era una vía para los clásicos. Yo, Albert Camus, entré por ahí. O sea, me enamoré de Calígula y me enamoré después de Albert Camus y ya nunca me dejó en mi vida. Claro. Me pasó lo mismo con Bertolt Brecht y con los clásicos. Tengo la sensación, pero no sé si la compartes, de que uno va al teatro ahora y ya no ve tantos jóvenes. No sé si compartes esta sensación o no, o si ves a los jóvenes en el teatro. Vas al teatro y la media de edad cada vez es más alta. ¿No tienes esa sensación? En parte sí, pero creo que también hay un fenómeno distinto, hay un fenómeno teatral que ha surgido a partir desde el medio de la televisión. Es decir, ahora ha entrado en juego mucho una forma de espectáculo, una forma teatral, en tanto que es un espectáculo en vivo con gente que va en vivo, no es una plataforma visual, que es los monólogos. Los monólogos no como se entendían antes, los monólogos en plan comedia. Quiero decir, el club de la comedia, ese concepto, donde alguien va y empieza a contar anécdotas, a partir de los late night shows, donde alguien empezaba a hablar, pero de una cosa más cercana, ¿no? Ha habido incluso, y hay propuestas que son simplemente un chiste detrás de otro. Entonces, eso que ha estado con mucho poder en el medio audiovisual, cuando se ha llevado al teatro, tenía el respaldo de unas audiencias tremendas, que es publicidad gratis para ese espectáculo. Con lo cual ha ido sustituyendo en la gente más joven la asistencia a espectáculos de teatro con, digamos, un determinado concepto dramatúrgico y digamos, un discurso filosófico sobre la vida, sustituido en parte por esa otra oferta que es un poco más ligera, aunque hay casos, por supuesto, de gente extraordinaria que debajo de todo eso está metiendo una carga conceptual sobre la vida muy, muy importante, ¿no? Pero yo creo que eso ha cambiado un poco el público. Ya. Y bueno, estamos en tiempos de descreimiento general, sobre todo, ¿no? Acerca de cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta una labor pedagógica muy, muy importante que viene desde el colegio. Desde que los niños empezamos a ir al colegio, ya digo, empezamos. ¿Te consideras un niño todavía? Lo tengo conmigo, Lo tengo conmigo. Yo creo que en la educación está todo, el tipo de educación, la calidad de la educación. Sin educación no hay nada. Sin cultura no hay nada. Los países se construyen a partir de una manera de entender el mundo. No me cabe en la cabeza que siempre haya una clase política, y hablo en general, en el que o bien se quiere manipular la cultura o se desprecia casi en general. No se tiene en cuenta, no creen que tenga importancia, y es lo que conforma el mundo, según... Bueno, no solo eso, en el espectáculo que tenías hace 2 años, La Palabra de Oro, que era un montaje en cierto sentido pedagógico,
¿qué nos están diciendo los clásicos, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? Porque era un montaje basado en la palabra. Bueno, vende los clásicos. ¿Qué nos dicen Hombre, los clásicos hoy? No, es que vamos a ver, la palabra de oro, construido con textos del siglo de oro español, con alguna cosa un poco anterior y tal, digamos. Y Sor Juana Inés y Sor Juana, de la Nueva España. Claro, y Sor Juana Inés de la Cruz, como digamos la más tardía, y San Juan de la Cruz como el más primitivo, ¿no? De lo que hablan, no me imagino otra forma más certera, luminosa, rigurosa de hablar de temas esenciales sobre el poder, el abuso de poder, el amor, la libertad. La mujer. La mujer todo giraba alrededor de la mujer, tan apartada de la concepción del mundo por esta cultura nuestra. Uh-huh. Y yo no, es decir, había mucha gente que me decía, pero esto se decía en esa época. Y dice, sí, claro que se decía. Hay una idea muy equivocada respecto a los clásicos. Los clásicos pueden ser contemporáneos, claro que sí, pero están en ese terreno, las grandes obras clásicas están colocadas en ese terreno sin tiempo, uh-huh, donde el mensaje es inmedible, certero, luminoso como poco, y con una belleza formal que asombra. Porque claro, ¿cómo se puede decir algo más profundo, más hermoso y más despojado y menos artificial que el monólogo de Marcela en El Quijote? En El Quijote. Claro, Cervantes dices, Dios mío, pero si es que, claro, nos enfrentamos, por ejemplo, si hablamos del Quijote, al libro más trascendente que se ha escrito en este país nunca en la historia. En el mundo, quizás. Bueno, seguramente, porque además el Quijote es el personaje de ficción, uh-huh, más influyente en la historia. Uh-huh. Es decir, es que está en todo, está en los grandes pintores, en los grandes filósofos, está, digo, posteriores uh-huh, a su época. Claro. Entonces, ¿y cuánto se conoce el Quijote? Es decir, los ingleses y los americanos, es decir, toda la cultura anglosajona están todo el día con Shakespeare. Estudies lo que estudies. Con razón, claro está. Claro, está en la vida, porque hay una manera de entender el mundo amplia, profunda. Se comprende la importancia que tiene esas estructuras de pensamiento para la vida real, para la construcción de los países, para la construcción de una empresa, para el proyecto personal de cada uno. Es asombroso, y nosotros aquí no lo tenemos, uh-huh, no lo tenemos, no lo cuidamos, no está dentro de nuestro sistema educativo, uh-huh, como no está dentro de nuestro sistema educativo el ponerse en pie y en hablar a los demás. Hay un enorme complejo de inferioridad, hay un terror a hacer el ridículo, y entonces, claro, dices, un país que no se sabe expresar. Yo siempre he dicho que este país tiene que abrazar al Quijote como su modelo, uh-huh, como su héroe. Claro, todos los países tienen un relato y un héroe, uh-huh, que lo representa. El modelo de España es el del Lazarillo de Tormes. Yeah. Uh-huh. Ese es el relato, cuando podría ser el del Quijote, uh-huh, que tendría que ver con otra cosa, con el amor, el ideal del amor, uh-huh, el ideal de la justicia, el ideal del conocimiento. Claro, o sea, los grandes temas tratados como ideal, en el sentido erasmiano, pues claro, nos haría ser como país otra cosa, uh-huh, y como personas otra cosa. Aquí hay mucho talento, mucho, siempre lo ha habido, en todo, pero desperdiciado como país. Eso tiene que ver con tu proyecto pedagógico, ¿no?, que se llama Excelencia de la Palabra, que hablabas un poco de eso en los proyectos por venir, que enseñas a expresarse a la gente, ¿no?, y a plantarse en público. ¿Es así o sí? ¿En qué consiste ese proyecto? Pues es un proyecto muy, muy humilde, que lo que pretende es transmitir ciertas cosas que yo he ido descubriendo en mí mismo y en mis compañeros a lo largo de los años. Tiene que ver con que la expresión que somos capaces de configurar
cuando estamos en el ámbito privado es una, y cuando estamos expuestos ante los demás es otra. Es una cosa que yo llamo la palabra propia y la palabra aprendida. Ujú. Todos en privado, con nuestro nivel de formación, lo que tú quieras, tenemos la tendencia a expresarla con una lógica, aunque cada persona es distinta, pero con una lógica nos hacemos entender. Pero cuando hablamos en representación de alguien, de alguna corporación, bueno, o más sencillo, de un grupo de amigas o de amigos que han decidido hacer un viaje fin de curso y a alguien le encargan, oye, escribe, o se lo escriben, tienes que salir a decir aquí que vamos a recaudar fondos para hacer esto. Cuando esa persona sale ahí, habla distinto. Claro. Habla, pero de una manera completamente distinta. Ahí se retraen, organizan sonoramente mal aquello que van a decir. Y suena todo rarísimo. No, y si quieres que entrar en un terreno en el que hable con lógica, dicen, no, es que eso parece que está interpretándose, se está interpretando bien. Siempre que se está delante de una audiencia, se tiene que interpretar aquello que queremos decir, aquello que decimos. Pero eso no es falsear, es lo contrario. Es quitar el artificio, porque con esa gente que de pronto tú vas y oyes una intervención en el mundo de la empresa. Hoy esto, el porcentaje de no sé cuánto. Falló en su objetivo, que era comunicar. Claro, cosa, ¿no? Claro, es lo lógico. Está claro que no se dice igual, oye, por favor, tráeme un café. Cuando puedas pasa por ahí eso, que si te toca decir... No vengo, Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho. Pues claro, porque cada texto requiere una cosa. Y si se habla del informe anual de resultados y hay que decir a la gente, oye, tenemos una situación muy grave porque esto o lo solucionamos o nos vamos a la quiebra. Eso también hay que decirlo de una manera que la gente lo entienda, claro, y no como una cosa en passant desde fuera. El trabajo que yo hago con esto es... enseñar a las personas a habitar las palabras, no a decirlas desde fuera porque suenan distinto. Y el sonido de las palabras es el que ha construido el mundo, literalmente. La palabra escrita hace referencia a la verdadera palabra, que es la pronunciada. Esto ha sido así. Y ahora hay un batiburrillo de palabras mal dichas o dichas desde la mentira. Es que la palabra tiene un poder enorme. Puede construir un mundo o lo puede destruir. Claro. Y en general, a los jóvenes que empiezan en tu profesión, ¿les das algún consejo? ¿Te piden algún consejo? ¿Qué consejo te gusta dar a quien empieza en este mundo? Bueno, yo no suelo dar consejos. Si me los piden e insisten mucho, yo les digo lo que pienso sobre ciertas cosas, pero no me atrevo a dar consejos, porque primero, algunas veces me preguntan, oye, ¿qué hay que hacer para iniciarse en esto? ¿Qué hay que hacer para trabajar? ¿Qué hay que hacer para trabajar? Lo ignoro. Cada vez desconozco más cómo funciona esto. En un momento determinado hay una conversación entre dos personas que tienen un proyecto y alguien le hace sugerencia. El otro día estoy viendo a tal... Oye, he pensado que... ¡Ay! No se me había ocurrido. La suerte. Bueno, ¿no? Eso es una de las cosas que pasan. Pero, ¿qué hay que hacer para trabajar? Yo lo desconozco. De hecho, quiero trabajar, pido trabajo. Claro. Si no paras. ¿Cómo que no paro? No paro de hacer ruido, pero no. Siempre les digo que se entreguen a su ilusión con la inocencia y la determinación de un niño cuando juega. Nosotros hablamos de interpretar y tal, pero en Francia le dicen jouer a actuar. Y en el mundo anglosajón, to play. Entonces, bueno, esas son las grandes diferencias, a pesar de tener obras extraordinarias, obras teatrales extraordinarias, ¿no? Aquí, y haber hecho algunas de las películas más importantes de la historia del cine, pero más importantes, porque hay que ver cómo es ese Plácido, por ejemplo, por poner un ejemplo, que no se puede ser, bueno, o Surcos, o... Uno dice, ¿dónde se hacen películas
que sean más relevantes en su discurso y formalmente. No, ahí pues está a la altura de las mejores películas de la historia del cine. Pero nosotros tenemos esa historia de no reconocer lo nuestro, nos da mucha vergüenza todo, y si alguien hace algo y no somos nosotros, si lo hacemos nosotros, está muy bien. Si lo hace otro... Una cosa que es menos conocida es que le das la voz a Malcolm McDowell de La Naranja Mecánica, en la versión en español, que fue el mismo Stanley Kubrick el que te eligió, ¿no? Sí, él le encargó el doblaje a Carlos Saura. Y bueno, pues mándame pruebas con actores y actrices para la película. Y bueno, pues yo tuve la fortuna de que me llamaron. Fuimos 5 o 6 actores los que, no me acuerdo cuántos, los que hicimos prueba para ese personaje, y Kubrick me eligió a mí. Bueno, pues es fantástico, estupendo, porque fue una experiencia divina, porque como una de las cosas maravillosas que tenía es que el lenguaje que utiliza Burgess es un lenguaje, es un slang inventado. Inventado, sí. Con lo cual aquí había que inventarse también algunas palabras, pero claro que no podía ser pues un lenguaje de barrio o de una sociedad marginal o de un grupo. No, porque había que inventarlo también. Y entonces fue estupendo, porque había partes que ya en el guión que teníamos de la película para doblar estaban, y otras que todavía no estaban. Y ayudaron a construirlo, me imagino. Claro, y entonces ahí nos tuvimos que inventar en algunos momentos o terminar de ajustar. Porque la versión lo hizo Vicente Molina Foix. Sí, escritor, claro. Vicente había hecho una versión al castellano extraordinaria, pero al que yo además le agradezco el talento vertido en eso. Yo le conozco, le tengo muchísima admiración y mucho respeto. Decía, claro, pero hay cosas que tienen que ser vividas, y como igual que en un escenario, en un rodaje o en un doblaje en este caso, que tenía la dificultad de intentar dar verosimilitud, una verdad profunda, lo más profunda posible, a una imagen que ya estaba construida con una intención, un tempo, una densidad de energía determinada. Y ahí pues hubo pequeñas cosas. Yo alguna pude meter o aportar, pero por la necesidad. Oye, y aquí que espérate, esto no es contundente, ¿qué? No sé qué. Me acuerdo de una cosa familiar. Hay un momento en el que el señor Alexander Delarge, en la casa de sus padres, cuando sale de la cárcel, se encuentra a un tipo que han acogido, y él se siente como que está afuera, no tiene el sitio donde estar, y va y le pregunta a los padres. Dice, oye, hay un tipo ahí en el salón, decía, comiendo galletas, no sé qué. Bueno, y no terminaba de funcionar bien. Y yo en mi casa, se decía, una hermana mía, decía, está ahí haciendo crunchy, que no puedo con ese ruido. Y entonces me acordé de aquello y digo, oye, hay un tipo ahí fuera que está crunchy galletas. Y eso a Saura le dijo, ¡ay, es verdad! Eso funciona mucho. Eso, claro, es una onomatopeya que te inventas ahí, pero que funcionaba. Ese tipo de cosas. Ay, le dedicamos la huella de tu familia. En La Naranja Mecánica. Sí, bueno, claro, es que en toda actividad hay referentes conscientes o no conscientes. Nadie crea nada. De la nada. Nada. Todo, eso es Calderón, que es extraordinario. En la Divina Filotea hay una parte de conversación entre el conocimiento, me parece que era, y la fe. Y le preguntaban, ¿qué es más, hacer de algo, hacer de una cosa a otra, o hacerla de la nada? Y le decía el conocimiento, y dice, hombre, está claro que hacer algo de la nada es más difícil, puesto que las cosas, unas con otras, ellas mismas se hacen. Algo parecido de concepto a esto, ¿no? Yo decía, joder, 100 años antes de que se formulara lo de que
la energía y la materia no se crea, sino que se transforma. Se va transformando, era lo que estaba diciendo. Las cosas unas de otras, ellas mismas se hacen. Yo decía, que es fantástico, ¿no? Hemos empezado con Calderón y hemos acabado con Calderón. Dios mío. Antes de despedirte, a ver si voy a plantearte una ráfaga trascendente. Para que digas mon Dieu. Lo primero que se te pase por la cabeza de estas palabras que te voy a decir. Ay, Dios mío. ¿Por qué me hacéis eso? A ver, me voy a poner las gafas para verte mejor. A ver si así te entiendo. Bien. El arte. La esencia del ser humano. La belleza. Parte imprescindible para soportar el mundo. La verdad. Muy escondida. El bien. El sueño. El amor. Lo imprescindible, lo que mueve el mundo. La vida. Parte del amor. La muerte. Parte de la vida. Y para acabar con sencillos placeres, no sé si quieres recomendar algo en lo que no salgas tú, salga alguien, alguna película, alguna obra de teatro, algún libro, algún restaurante que te haya gustado en los últimos tiempos y quieras recomendar. Uy, Dios mío, ¿ves? Ya me has puesto en la situación de... Mira, el otro día estuve viendo... Es una cosa muy sencilla. Bueno, yo recomiendo... Siempre lo tengo, es que yo lo tengo como... Yo tengo 2 libros muy cerca que de vez en cuando consulto, abro por donde salgan y leo. Uno es El Quijote. Ajá. Y otro es Los ensayos de Montaigne. Eso me parece que hay tanta civilización en ambos libros, de distinta manera, tanta lucidez, tanto amor a la especie, o al ser humano, que vamos un poquito equivocados. Uh-huh. Creo que eso es de una riqueza extraordinaria. Y luego, por hablar de una cosa cercana, el otro día estuve viendo una peli que se me escapó en su momento y que me sirve ahora para decir, hacemos un cine espectacular. ¿Qué es? Que estuve viendo una película que se llama Bajo Cero, uh-huh, que se me había perdido. No, uh-huh, eso que estás en otra cosa, que te lo mandan para los Goya, no lo puedes ver porque estás... Bueno, total. Me parece espectacular. Es decir, una de las buenas películas que salen de Estados Unidos, que no son tantas, que son muy pocas al año, de las buenas, pues esta está hecha con la solidez de argumento, la perfección formal de imagen, de sonido, de montaje, de interpretación, de dirección. Y dices, ¿cuánto escándalo ha habido en España con este producto, por ejemplo? Digo, a nivel de todo el puente. Uh-huh, uh-huh. Pues que la vean, por ejemplo, digo, eso, y hay muchísimos más ejemplos. Acabo de ver a Víctor Clavijo haciendo en La Espera un trabajo... Qué buen actor. Excepcional. Y dices, Dios mío, pero si tenemos un enorme talento, digo, por poner... hay tantos. Sí, ejemplos, pero aquí quedan. Muchas gracias, Pedro Mari. Muchas gracias a ti. Estar en Bambalina.